Buen día chicos, hoy tendremos una sesión de geometría, la sesión 1, que se titula La geometría. Es una parte de las matemáticas y etimológicamente proviene de dos palabras griegas, geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. Estudia el tamaño y forma de las llamadas figuras geométricas. Estudiar el tamaño también implica medir y calcular. Estas mediciones y cálculos pueden ser lineales, superficiales o volumétricas, y para que estas operaciones sean posibles utilizamos como herramientas imprescindibles la aritmética y la álgebra. Los orígenes de la geometría. En la antigüedad, como en Egipto, con los sumerios, los incas, los mayas o los chinos. El afán del hombre de medir, construir y de conocer encaminaron más en la geometría, pues en un principio fue una herramienta empírica, luego se constituyó como una verdadera ciencia. A continuación veremos los personajes que forjaron la geometría como una ciencia. En la evolución histórica de la geometría tenemos a Tales de Mileto, un ilustre matemático y filósofo griego que fundó la escuela jónica y contribuyó con el teorema Tales de Mileto, donde tenemos que si tenemos tres rectas paralelas, como en este caso L1, L2 y L3 son paralelas, luego los segmentos que se forman entre esas rectas cumplen una razón de proporcionalidad. Por ejemplo, el valor de la medida de A entre el valor de la medida de BC es igual al valor del segmento DE entre el segmento de EF. Luego tenemos a Pitágoras de Samos, fue un discípulo más sobresaliente de la escuela jónica, fundador de la escuela pitagórica, cuyo lema era los números rigen el mundo. Su contribución más importante fue el teorema que aplica a los triángulos rectángulos, como en este caso. Este es un triángulo rectángulo que tiene 90 grados. Tenemos que este lado vale A, este lado vale B y su hipotenusa vale C. Se cumple, según el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de los catetos, o sea, A al cuadrado más BC, es igual al cuadrado de la hipotenusa, igual al cuadrado de C. Luego tenemos a Aristóteles con su contribución en el proceso de la geometría, orientando a los investigadores como ciencia matemática, facilitando el descubrimiento de errores científicos. Luego tenemos a Euclides, famoso matemático griego. La geometría alcanza una gran jerarquía con este matemático que recopiló y ordenó de manera secuencial y lógica los conocimientos geométricos de su época. También incorporó aportes como en su obra llamada Los Elementos. Euclides perteneció a la época de oro de la escuela Alejandría. Gran parte de su contenido de la obra proviene sobre todo de los pitagóricos y Eudoxio. Euclides sistematizó todas las propiedades geométricas en forma tan completa y lógica que los tratados de geometría hasta muchos siglos después estuvieron basados en esa obra. La geometría que se estudia en secundaria es la geometría euclidiana, precisamente, y el concienzudo estudio de ella nos servirá de pilar para el estudio de otras geometrías. ¿Cómo se clasifica la geometría? Para un mejor estudio se divide en geometría plana y geometría del espacio. La plana estudia las figuras planas, por ejemplo, este triángulo, el rectángulo, el círculo, etc. La geometría del espacio estudia los sólidos geométricos, por ejemplo, una pirámide, el prisma, una esfera, un cubo, etc. Aplicaciones. Aplicamos la geometría en múltiples casos, sobre todo en ingeniería. Nos permite calcular áreas de terreno, volúmenes materiales, todo lo que nos rodea y tiene que ver de alguna manera con el tamaño y forma. En eso se aplica la geometría. Si queremos calcular volúmenes de dispositivos de formas esféricas, cilíndricas, prismáticas o tal vez piramidal, lo podemos hacer gracias a esta ciencia. La geometría también sirve como base para el estudio de otras ramas de las matemáticas, tales como la trigonometría y la geometría analítica, etc. Ejercicios de aplicación. Tienen que leer las biografías de Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Aristóteles, Euclides, Arquímedes y Herón el Joven. Alguna información está en las diapositivas anteriores, pero las otras las pueden encontrar en internet o en libros. De tal manera que puedan completar lo siguiente. El famoso de Pitágoras es aplicado en triángulos. ¿Qué podría ser acá?
el famoso teorema, ¿verdad? De Pitágoras es aplicado en triángulos que isósceles o rectángulos. Rectángulos. Así van a completar de acuerdo a la teoría que han hecho esos famosos científicos matemáticos. Luego, tenemos en B, gran parte del contenido de proviene de los pitagóricos y de Eudoxio. Eso está en las diapositivas anteriores. Los números rigen el mundo. ¿Quién dijo ese lema? Luego tenemos por acá algunos ejercicios de aplicación, indicar verdadero o falso de acuerdo a los enunciados que van a leer en las biografías de los matemáticos. Acá van a relacionar de manera adecuada las columnas Arquímedes. ¿Qué investigó? Tales, ¿con qué irá? ¿Con elementos, tierra, Eureka o Mileto? Geo, ¿qué será? Elementos, tierra, Eureka o Mileto. Euclides une de manera adecuada. Por acá en el número 10 tienen que escribir el significado de estos símbolos matemáticos. Este símbolo E lo conocen de aritmética en el tema de conjuntos. Este también pertenece a un tema de conjuntos. Todos estos símbolos son de conjuntos. ¿Qué significarán? Por acá en el 11, de acuerdo al teorema de Tales de Mileto, indique el valor de X. ¿Dónde está X? En el segmento EF. Miren, la línea 1, L1, la recta L1, la recta L2 y L3 son paralelos, entonces podemos aplicar acá el teorema de Tales de Mileto, que nos decía que el segmento de acá AB entre BC es igual a dividir el segmento de E entre el valor de el segmento EF. Este es el teorema de Tales de Mileto, cuando las rectas son paralelas. Entonces, si colocamos el valor de AB es 1, entre el valor de BC, 2. Va a ser igual al valor de DE, que vale 3, entre EF, que vale X. Luego podemos despejar esta ecuación. X pasa a multiplicar por 1, quedaría X igual a 3. Y este entre 2 va a pasar a multiplicar al 3. Sería 3 por 2. ¿Eso cuánto sale? Muy bien, marquen la respuesta. Fácil. El 12 del problema anterior indica si es verdadero o falso lo siguiente. O sea, del problema 11 van a indicar EF es el doble de DE. ¿Dónde está F? X de EF es el doble del valor de DE. ¿Verdadero o falso? Marquen de acuerdo al problema anterior. 13. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos visto, que habla sobre los triángulos rectángulos, como este es el caso, tienen que calcular acá el valor de X. Este es el valor más largo, es la hipotenusa. Acá tienen los catetos que valen 3 y 4. ¿Cómo aplicamos el teorema de Pitágoras? Recuerden que es la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto 1 al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora reemplazando en esa fórmula, ¿cuál es el primer cateto? Puede ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a x al cuadrado, que es la hipotenusa. Resolviendo, 3 al cuadrado es 9 más 16 igual a x al cuadrado. Resultando que 9 más 16 es 25. Y un número elevado al cuadrado, para despejarlo, sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Ya no sería x al cuadrado, sino x es igual a la raíz cuadrada de 25. Porque acá está el cuadrado, sacamos, para eliminar ese cuadrado vamos a sacar la raíz cuadrada todo. ¿Cuánto será la raíz cuadrada de 25? Muy bien, ustedes saben, dos números multiplicados que tengan 25, que sean iguales. Completen con la teoría acá de los teoremas de Pitágoras. Obvio que la hipotenusa es el mayor valor de el lado del triángulo rectángulo, y si se dan cuenta cómo lo identificamos, porque es opuesta a qué ángulo, al ángulo rectángulo. En la 15 escriban símbolos, lo que a continuación se menciona. Diferente a, ¿cómo es su símbolo cuando algo es diferente a? Semejante a, ¿qué símbolo es? Igual a, ¿cómo es ese símbolo? Ustedes conocen, por ejemplo, el símbolo igual a es así. Paralelo a, busquen. Tarea domiciliaria. Por acá tienen que completar de manera adecuada algunas partes teóricas que están en las diapositivas sobre los matemáticos. Marcar verdadero o falso, colocar el significado de cada símbolo.
escribir los símbolos que significan mayor igual que, menor igual que, por lo tanto, existe, no existe. Escriban los símbolos de las letras del alfabeto griego. Por ejemplo, el pi, ¿cómo es su símbolo? A ver, ese sí les voy a ayudar. Tienen que conocer estos símbolos griegos porque básicamente en geometría se utiliza algunos símbolos griegos. Escriben los nombres correspondientes a estos símbolos griegos que son los más conocidos y recurrentes en uso. Luego por acá menciona y dibuje 3 figuras geométricas planas, menciona y dibuje 3 sólidos geométricos en su cuaderno, lo dibujan, lo pintan bonito con reglas si es el caso. Ordena de forma cronológica los siguientes personajes, quién estuvo primero en la historia de la geometría en su evolución. En el vocabulario geométrico tienen que escribir el significado de estas palabras: axioma, postulado, teorema, lema, corolario, escolio, problema, hipótesis. Eso buscan en el diccionario o en el internet. Gracias. No olviden enviar fotos de los desarrollos de las actividades al correo o al WhatsApp.